Aleluya, bendiciones amados Ahim Behayot. Estamos de regreso aquí en cabina, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Aleluya, a todo Israel que está en la dispersión. Muchas bendiciones en este Rosh Hodesh que estamos atravesando, tercer Rosh Hodesh, tercer principio de mes de este año, y nos estamos gozando por la oportunidad que el Eterno nos permite de vivir para Él, de gozarnos ante Él y de esperar en Él. Aleluya. La novia dice ven, y también todo el pueblo de Israel que cree en el Mashiach Yeshua, también decimos ven. La esposa dice ven, sí, Adón Yeshua, ven. Aleluya. Así que, amados, pues seguimos con la clase de Pesharim. Acá estoy acompañado también de mi hermosa esposa, la Morara Celi. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bueno, seguimos con la bendición, amados. Rosh Hodesh Sameach, aleluya. Y bueno, qué bendición, amados, porque cada vez que entra un nuevo mes, pues tenemos la nueva oportunidad de ponernos a cuentas con nuestro Abacadosh y seguir adelante. Un nuevo tiempo que nuestro Abacadosh nos da para gozarnos en él. Aleluya. Así que bueno, seguimos con el estudio del día de hoy de Pesharim. Amén. Aleluya. Bueno, Pesharim viene de esta es la palabra ¿cómo se dice? Plural. 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 No. ¿Sí? ¿No? No. Plural. Plural. La palabra plural de Pesher. Pesher es la palabra singular. Aleluya. Ya se nos está olvidando el español. Pero bueno, como quiera que sea, el Pesher, así también se le conoce por ejemplo, el Pesher de Habacuc. El Pesher de Habacuc, y también hay otra palabra que podemos usar que es Peshru. Peshru. Ahorita les voy a decir qué significa Peshru, ¿verdad? Porque primero vamos a ver la palabra Pesher, qué significa. En otras palabras, se puede decir que es un tipo de explicación que en cierta forma los qumranitas hacen al momento de escribir y relacionar pasajes, como por ejemplo en este caso el de Habacuc. Entonces ellos creían que estaban viviendo la profecía cumplida en sus tiempos. Ahorita vamos a dar ejemplos, pero vamos con la palabra Peshru. Peshru entonces significaría ellos explican, ¿verdad? Y es interesante porque al momento de entender qué es lo que ellos están viviendo y qué es cuando están escribiendo, que están considerando que ya son parte de la profecía cumplida, wow, eso realmente nos da un panorama distinto a como antes pensábamos que solamente eran rollos de los levitas que se llevaron allá a las cuevas de Qumran y ya, no, fue una comunidad que se asentó en una fortaleza israelí abandonada y la renovaron, hicieron mikvaot, o sea, pilas de sumergimiento para la purificación, que era muy importante para ellos. Pero con relación a el elenco de personajes que mencionan estos rollos, el personaje principal es el maestro de justicia, que es contrastado y atacado por el sacerdote malvado, que se dice en hebreo Kohen HaRasha. Y el sacerdote, como el sacerdote malvado se describe que persigue al Moré Sedek o Moré Hasedek, que es el el maestro de justicia. Y otros personajes también de los que hace referencia en estos Pesharim son, por ejemplo, a los hombres de la verdad, a la casa de Absalón, los Kohanim de Jerusalén, los sacerdotes de Jerusalén,
y sus elegidos, en este caso sería la palabra Bejor, casa de juicio, tiempo del fin, consejo de la casa de Absalón y el consejo del Moré Sedec, o el Moré de justicia, el maestro de justicia. Entonces es tremendo, amados, porque pues cuando vemos la reconstrucción del trasfondo histórico de la visión muy estrecha del comentarista de Pesher, encontraría entonces paralelos en cualquier año del periodo herodiano, que es totalmente pues antes de la era como la conocemos nosotros, cristiana, ¿no? Le llaman la era cristiana, que viene a ser el tiempo de la era común y de ahí en adelante, por eso dicen muchos antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad? Pero realmente pues podríamos decir antes de la era común, que datan entonces, como dijimos anteriormente en la primera parte de este estudio, desde el tiempo de 200 años antes de la era común a 100 años antes de la era común. Es donde lo identifican algunos. Así que obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que entonces quiere decir que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y que es interesante ver cómo hay una asociación tremenda. Podemos hacer una comparación casi idéntica, casi digo, ¿verdad? Porque no es completamente idéntica a nuestro amado Yeshua. Porque el maestro de justicia se diferenció de nuestro amado Yeshua en esta forma. Primero, el lapso de tiempo que fue mucho antes que nuestro amado Yeshua, de mínimo 100 años antes. Y por el otro lado, de que mientras nuestro amado Mashiach Yeshua enfatizó ser el Mashiach, el enviado, el mensajero, el ungido, el hijo de Elohim, el Moré Hasedec o Sedec no hizo eso, se mantuvo en un tipo de anonimato. Por eso no sabemos en realidad quién pudiera llegar a ser. Y por el otro lado, por eso muchos lo comparan con nuestro amado Yeshua, porque, o sea, hizo casi todo de la misma forma. Tomó aparte a sus discípulos, ¿verdad? Porque ya en las cuestiones del templo no estaban aconteciendo las cosas correctamente. Así que, ¿qué le puedo decir, verdad? Cuando entonces estamos viendo que no hay posibilidad, si vemos este punto de vista, ¿verdad? Por eso le dije, vamos a dar los dos puntos de vista. Hay otro punto de vista que dice que fue en el mismo periodo y que muchos de los académicos están haciendo un error, al menos en la cuestión de que los rollos pudieron haber sido escritos más posteriormente, o sea, cerca del tiempo de la era común. Pero como quiera que sea, amados, no hay mucha diferencia, ¿no? En cuestión a que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y tenemos una mente, por decirlo así, sacerdotal, pues obviamente vamos a hacer conexiones, como por ejemplo, hacemos la conexión de Enoch con Mashiach, con nuestro amado Yeshua, con Noé también, que fue, dice la carta de Pedro, que Yeshua HaMashiach fue y predicó a los espíritus encarcelados en los que una vez esperaban la paciencia de Noé. Entonces lo conectamos, pero no quiere decir que sea el mismo personaje físico, pero el Ruach era el mismo, ¿sí? Yeshua, el espíritu de Yeshua estaba en Noach, predicándole a toda la gente, tratando de hacerles que se hicieran teshuvá, se arrepintieran y pudieran ser salvos, pero pues fracasó en su intento, solamente su familia se salvó. Pero a lo que voy es esto, pues obviamente entonces cuando vemos por el otro lado, ¿verdad? Que pues nuestro amado Yeshua, ¿verdad? También murió de la misma forma
que este maestro de justicia, porque fue perseguido por el sistema romano, ¿verdad? La institución romana, que también en cierta forma dio muerte al maestro de justicia, que creen que, como dijimos anteriormente, pudo haber sido Jonatán, el Hasmoneo, y de ahí, así como vemos similitudes en Yeshua, que es nuestro Mashiach, al maestro de justicia, también hay una similitud entre el hombre de perdición, el hombre que se desvió, el hombre de iniquidad, Belial, y todos estos nombres que ellos le dan al sacerdote impío, que lo identifican al menos actualmente con Jonatán. También Simón siguió el mismo patrón, y de ahí en adelante siguieron haciendo lo mismo. O sea que la historia se vuelve a repetir en todos los tiempos. Sí, amén, porque los discípulos en sí llevaban ese mismo patrón, como lo vemos aquí. ¿Cuál era el patrón que llevaban estas personas ahí en las cuevas de Qumran? Pues eran defensores de un modelo de creencias y vida más tradicional contra los cambios y la helenización final de los asmoneos, que llevaban un calendario tradicional, el mismo que estamos llevando ahora nosotros. La Torá tradicional, no la oral, sino la tradicional. Propiedad del suelo que es del Eterno. Reglas de pureza muy estrictas, que los llevó a la práctica de vida más segregada. O sea, se apartaron, porque quien quiere estar junto a todos los impíos ahí, si uno quiere servir al Padre, pues se aparta uno de toda contaminación. La producción pura con diezmos especiales, rechazo del intercambio, purificación y sometimiento al Eterno. Entonces, eso es lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué hacían ellos? Pues ellos repartían todos sus bienes, así como lo vemos en Hechos, cuando bajó la presencia del Espíritu del Ruach HaKodesh, que ellos comenzaron a repartir, y ya no nada lo declaraban que era de ellos, sino que todo lo pusieron a los pies de los discípulos, lo mismo que hacían estas personas. Entonces la propiedad se daba al grupo. Intentaban crear una tierra pura del Eterno, de Dios, un nuevo país liberado de los modelos no judíos de explotación, propiedad privada, élites internacionales de la riqueza. O sea, no había propiedad privada para ellos, todo era de todos. Lo mismo lo vemos en el libro de los Hechos. Y cuando ellos todos dijeron que todo era de todos y comenzaron a poner todos a los pies de los discípulos, recuerden, amado, la grande bendición que había, que cuando aquella pareja mentirosa que comenzaron ellos a agarrar dijeron, bueno, vamos a decirles a ellos que vendimos la propiedad en tanto, pero Zafira y ¿quién era el otro? Zafira, ¿cómo se llama? El cambio que ellos dijeron y fueron y le mentieron al Ruach HaKodesh. Por eso cuando Kefas le dice, ¿por qué le mentiste? Le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh? Entonces, ¿por qué le mentiste? ¿Y qué pasó? Pues ahorita vas a caer muerto por mentiroso. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Entonces vemos ahí la situación de que eran tan estrictos, tanto los que vivían en las cuevas de Qumran, ya apartados de toda contaminación, y los discípulos hicieron lo mismo. Entonces había un poco de relación cuando nuestro amado Josué también vino, que tomaron mucho ese formato que tenían ellos, la forma de vida de ellos, porque los discípulos lo vemos exactamente, fue la forma que ellos estaban haciendo, viviendo todos unánimes juntos. Aunque muchas cuestiones Yeshua también los corrigió, porque ellos tenían ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero por eso decía erráis, ¿verdad? Muchas de las veces decían erráis no conociendo la Escritura. Entonces Yeshua también en cierta forma también les corrigió en algunos casos, por tener ese pensamiento tan estricto y tan, ¿verdad? Que, vamos a decirlo, que en este formato que adoptaron los qumranitas al momento de apartarse, pues es comprensible, ¿no? No queremos también gente rasha
dentro de la comunidad, y a veces se ponen las reglas un poco difíciles y es pues se dan esos casos, ¿no? Y habla también de que tenían las bodas un poquito más tardías en la manera de que ellos las empezaban a los 20 años, puesto que entre los 17 y los 20 años se dedican al estudio y la iniciación de la Torah. O sea, primero estudiar Torah y después de los 20 años ya se pueden casar. Entonces, y eso es como debe de ser en verdad, siempre dedicarle un tiempo al estudio de la enseñanza para que después, cuando ya se casen, bueno, tengan un conocimiento de la manera que van a ellos a enseñar a sus hijos. O sea que tenían un formato correcto en la manera de primero el eterno y después nos vamos a preocupar por las necesidades nuestras. Cuando a un hijo se le enseña, pues claro que va a llevar esa enseñanza que le dieron sus padres. Amén, así es, amada. Y bueno, quiero mencionar aquí a alguien que pues está entre algunos de los polémicos, ¿no? Con relación a las ideas que da con relación a los libros de Qumran, y valga la redundancia, que dice que al igual que otro comentarista antes que él, que se llama Renan, cree que el cristianismo es en realidad esenismo que triunfó. ¿Se da cuenta? Por eso yo eso lo había descubierto antes, porque buscando información con relación a los esenios, siempre me salen o me salían páginas católicas y ellos diciéndose que eran los esenios. Entonces no está muy lejos de ser verdad. Pero como quiera que sea, trató de demostrar que los qumranianos eran en realidad esenios, imagínense. Por eso Rachel Elliot, el libro de Rachel Elliot se lo recomiendo. Ella dice que no, eran sectas, sí, no que no existieron, sino que eran sectas que ya eran de la parte sacerdotal, que se habían mezclado con otras creencias, especialmente los esenios vendrían a ser los helenistas, los que se helenizaron. Y los boetusianos, que eran los saduceos boetusianos, estaban mezclados con también ciertas creencias de los ortodoxos. Entonces, y que mezclaron el calendario lunar con el solar, como dijimos anteriormente. Y los otros, pues, se mantuvieron, ¿verdad?, lejos de lo que era el templo y todo esto, para asentarse en esa fortaleza israelí abandonada. Pero a lo que voy es esto: cuando ellos citan el libro de Habacuc, y más que nada el Pesher, vamos a decir, de Habacuc, donde dice así, en el Pesher 11, 4 al 8, el sacerdote malvado, que es el Cohen HaRasha, ¿verdad? El Cohen Rasha, que persigue al maestro de justicia para destruirlo en su ira ardiente, en el lugar de su exilio. Oiga, en el lugar a donde donde el maestro de justicia se exilió, salió hacia afuera ese asentamiento, lo agarraron, pero se separaron completamente. Entonces viene el sacerdote malvado y persigue al maestro de justicia para destruirlo. Y en el tiempo señalado, dice, para el reposo del día de expiación, se les apareció para destruirlos y derribarlos en el día de ayuno de su descanso de la festividad. Entonces Cook explica la teoría de esto, ¿no? Que la mayoría de la gente ve un episodio donde el sacerdote malvado persigue al maestro para destruirlo y lo logra. Y la segunda oración se refiere a un evento posterior en el que se cree que el mismo maestro de justicia fue glorificado y se reveló posteriormente a sus enemigos después de su muerte y los destruyó el día de la expiación. Estos son comentarios que ellos hacen. No estamos solamente estudiando, no estamos aquí asentando una doctrina, amados. Simplemente les estoy compartiendo los diferentes comentarios y usted haga su investigación y posteriormente su decisión, ¿verdad?, en qué creer. Pero bueno, sigue diciendo, entonces se apareció, ¿verdad?, otra vez el maestro de justicia para destruirlos. Y ¿qué pasa? Entonces, este segundo episodio ocurrió durante la captura, dice Dupont, de Jerusalén,
por parte de Pompeyo romano en el día de la expiación, que fue en el día de Yom HaKippurim. Entonces, también hay en otra parte donde Dupont hace otra exégesis que realmente es lo que es el Pesher, ¿no? Tiene un doble significado, una doble interpretación, es un comentario adicional al texto original, y trata con Habacuc 2:7, donde dice: no se levantarán de repente tus deudores, no despertarán y te harán temblar, entonces será su víctima. Comenzando en la parte inferior de la columna que viene a ser 8, dice: la interpretación de la palabra se refiere al sacerdote que se rebeló, o sea, a las leyes de Dios. O sea, hay espacios en blanco, ¿verdad? Pero nos da la idea, pues, que se refiere al Cohen Rasha, al sacerdote impío que se rebela en contra de las leyes del Eterno. La columna entonces ahí se rompe, no se alcanza a leer, y luego sigue diciendo enseguida: para herirlo con juicios de iniquidad y horrores de enfermedades malignas que han ejecutado sobre él, y actos de venganza en el cuerpo de su carne. Entonces, amados, vemos aquí que Dupont está argumentando que el pasaje se refiere a las torturas del Cohen Rasha, el sacerdote impío que infligió al maestro de justicia. Él sufrió en su cuerpo de carne. Sin duda fue entonces, dice él, un ser divino que se hizo carne para vivir y morir como hombre. Pero es la interpretación de Dupont, ¿verdad? Y obviamente pues él lo agarra de estas líneas que acabamos de leer nosotros. Pero bueno, Cook explica estas cuestiones, ¿no? Que la mayoría de los especialistas, al menos ya con relación a un comentario diferente a Dupont, Cook dice: no, es que no estuvieron de acuerdo muchos especialistas con la lectura de Dupont, porque en el primer pasaje no hay ninguna indicación de que el maestro haya sido asesinado, y es más natural tomar la frase "se les apareció para destruirlos" como refiriéndose al sacerdote malvado, que es el Cohen Rasha, no al Moré de justicia, que es el maestro de justicia, Hasedek. Y no está del todo claro cómo se conecta la gloriosa reaparición del maestro torturado con la llegada de Pompeyo a Jerusalén. Recuerde, esto es lo que es un pesher. Se dan unas figuras, a veces como podemos también nosotros interpretar con relación al libro de Yasher, que está escrito en cierta forma también, puede ser, ¿no? Tiene una aplicación literal, como por ejemplo las bestias o los hombres que se ven como animales, pero también tiene una interpretación espiritual, ¿verdad? Que tiene que ver con las acciones malvadas que hacían estos personajes, y que por eso se les atribuía esa apariencia física, ¿no? Mitad de este animal, oso y hombre, o mitad león y hombre, etcétera, etcétera, pero para significar la forma en que ellos actuaban. Entonces, en cierta forma, no quiero decir que no sea verdad lo que dice el libro de Yasher, ¿verdad? Yo inclusive les he hablado de los gigantes, de las mezclas híbridas y todo eso, pero tiene una aplicación espiritual también, es a lo que voy. Que no dejemos también de entender lo que espiritualmente el texto nos quiere revelar. Entonces, bueno, continuamos entonces cuando dice entonces este Cook que no está del todo claro cómo se conecta esta gloriosa reaparición, ¿verdad?, del maestro torturado con la llegada de Pompeyo a Jerusalén, pero la pregunta es cómo puede encajar una hazaña tan sobrenatural con el enfoque del odiado romano que viene a ser el Pompeyo. Pero lo mismo ocurre en el pasaje que se supone que narra la pasión del maestro,
Según las reglas básicas del comentario, las buenas figuras de la profecía interpretan como el maestro y sus seguidores, el maestro de justicia y los que le seguían, y las malas también cuestiones son lo que son realmente las cuestiones que se tornan en enemigos del maestro de justicia. Y Habacuc 2:7 denuncia esto, denuncia a los impíos, denuncia lo que es pues todo lo que, la gama, ¿no?, de comportamientos que se hallaban en las personas a su alrededor. Y cómo también él se puede tomar, o se dice que es más natural tomar el versículo y su interpretación completamente como una referencia al destino del Cohen Rasha, del sacerdote malvado, y no al maestro de justicia. Y esto se torna interesante, amados, ¿no? Porque es como la enseñanza que dimos sobre aquellas personas que dicen que su rostro, el rostro de Yeshua fue desfigurado, ¿no? Pero la palabra hebrea no es exactamente desfigurado, sino ungido. O sea, que el Eterno ungió el rostro del Mashiach para llevar ese llamado, para convertirse en ese rey. Se da cuenta ahora de que su apariencia no fue, como dice la Escritura, que era de desear, era por el precisamente maltrato que había recibido y por todas aquellas maldades y pecados que tomó sobre sí para que nosotros pudiéramos desearle. O sea, en otras palabras, no fue una imagen de un gran rey con mucho dinero. Se da cuenta porque la gente es a lo que se va siempre. Ay, esa persona qué bonito viste y qué carrazo y qué casa tiene y qué buena posición tiene, ¿no? La gente se va por eso. Pues nuestro amado Yeshua no llegó así. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así que pues nos interesa esta cuestión, ¿no?, de que pues no hay necesidad realmente de decir o establecer el tiempo de estos escritos para acomodarlos en el tiempo de Yeshua, porque sea como sea, la tradición se transmitió de generación a generación. La mente sacerdotal también la encontramos en el pacto renovado. Esto nos da también indicaciones de que algunos de los discípulos de nuestro amado Yeshua tenían posiciones especiales dentro de la Keuná, dentro del sacerdocio, dentro de la sinagoga. Muchas de las oraciones del libro de oraciones judío, que es el Sidur, ahí también se encuentran oraciones que inclusive llegaron a ser los Talmidín de Yeshua, de nuestro amado Yeshua. Y es por eso, amados, interesante estudiar toda esta cuestión. Porque cuando investigamos entonces estos dichos con relación a Dupont, que vincula, oiga bien, su interpretación a nuestro amado Yeshua, ellos dicen Jesús, claro. Pero dice así, el maestro Galileo, tal como nos presenta en los escritos del Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, aparece en muchos aspectos como una asombrosa reencarnación del maestro, como predicó la penitencia, la pobreza, la humildad, el amor al prójimo, la castidad, como él, oiga bien, prescribió la observancia también de la ley de Moshe, la ley de Moisés, toda la ley, pero la ley acabada y perfeccionada, gracias a sus propias revelaciones. O sea, él vino en otras palabras, lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque es mi pensamiento, de que realmente nos vino a dar la correcta interpretación de la bendita Torá. Bueno, sigo leyendo. Era el elegido y el Mesías de Dios, el Mesías redentor del mundo. Se da cuenta, entonces, cuando vemos esto, dice cómo fue también él objeto de hostilidad de los Kohanim de su tiempo,
también así podemos asimilar lo que el maestro de justicia atravesó, ¿verdad? Que el que se llevó a una parte de 50 o más sacerdotes al desierto a vivir en esa fortaleza israelita. Entonces nos damos cuenta que también sufrió el maestro de justicia por haber hecho eso, haberse apartado. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Vemos también el juicio que vino después sobre Jerusalén. Vemos cómo él también al final de los tiempos será el juez supremo, como también, como se dice, ¿no? En el tiempo de que él vino, se levantó la cajal, la congregación, la iglesia, como usted le quiera llamar, la asamblea de los nuevos creyentes, con el fervor de su glorioso retorno. Así también los qumranitas esperaban a su rey o a su moré, a su maestro de justicia. Pero bueno, aquí lo que hace Dupont es de que quiere forzosamente relacionar el tiempo de estos escritos al tiempo de Yeshua, cosa que no quiero negar en su totalidad, pero sí creo que estuvo muy cerca el tiempo, aunque muchos dicen que para lo que se escribió ellos hubiesen requerido más tiempo, no creo, ¿verdad? Porque estamos hablando de mínimo 100 años, entonces pues es tremendo, porque como quiera que sea, el espíritu tanto del sacerdote impío como del maestro de justicia se fue transmitiendo de generación a generación. Y esto es lo que yo creo. Entonces, amados, pues hay otro también, Juan Alegro, que yo le llamo Alegro porque es en inglés, pero no sé si en español es Allegro, porque es doble L, pero de repente hay apellidos que llevan doble L y solo se pronuncia una L, como por ejemplo el apellido de nuestra amada morada Luz Stella, ¿verdad? Que no se dice Luz Stella, ¿verdad? Pero bueno, eso yo le pregunté y dijo que sí, que era Stella. Entonces así pues llamo a Juan, se escribe Allegro, pero le digo Alegro, ¿ok? Nomás para hacer clara la situación. Así que Alegro trabajó con los rollos pocos después de que se formara el equipo internacional y él usa precisamente el Pesher de Nahum, no nada más de Habacuc, sino ahora de Nahum, que trata con el pasaje que les voy a leer y dice de la siguiente manera en Nahum 2:13: el león mató lo suficiente para sus cachorros y estranguló la presa para su compañera. Nahum 2:12. Y luego el león furioso que hiere por sus grandes y los hombres de su partido, llenando con la matanza, dice, sus guardias y sus madrigueras con la presa. Nahum 2:12. Entonces sigue leyendo, actos de venganza contra los buscadores de suavidad. Así le llamaban a esta secta, que según ellos eran buscadores de cosas, o sea, suavizar el asunto, pues. Pero de tanto suavizar se asimilaron, ¿no? Entonces, pues dice que cuelgan vivos a los hombres. Oiga, estos supuestamente eran buscadores de la suavidad o de la tranquilidad y colgaban vivos a los hombres. Entonces, dice, en Israel, antes, respecto a un colgado vivo en un árbol, dice, he aquí, yo estoy contra ti. Nahum 2:13. Este es el Pesher de Nahum. Pero acá viene entonces Alegro e identifica al león enojado. Oiga, porque usted lo lee así, el león mató lo suficiente para sus cachorros y estranguló la presa para su compañera. Y usted dice, ay, qué bonitos animalitos, ¿verdad? Que el león se dedica, ¿verdad? Y a matar y a dar... y a usted ahí es todo lo que ve ahí. ¿No es cierto? Si usted lee, el león mató lo suficiente para sus cachorros y estranguló la presa para su compañera, dice, qué buen leoncito, ¿verdad? Y ahí se queda en ese nivel. Y así pasa con muchos que ahorita están estudiando el pacto renovado, el Nuevo Testamento, como le llaman, que leen la historia y se quedan con esa bonita historia nada más, no buscan la profundidad del texto,
lo que nos quiere realmente decir. Pero para los entendidos, ellos entenderán, y por eso Yeshua decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Se da cuenta? Porque los que realmente están conectados a este conocimiento van a entender, van a comprender, aun sean parábolas o dichos, así como en este caso, Pesharim. Nosotros entenderemos la verdad detrás de ese texto. Bueno, él sigue diciendo, el león enojado es el sumo sacerdote judío Alejandro Janeo. Fíjese bien dónde lo coloca, en el año 103 o hasta el 76 antes de la era común. ¿Se da cuenta? Quien era muy odiado por sus súbditos, y algunos fueron a invitar a un rey extranjero, quien era Demetrio, a entrar en el país para ayudar a derrocarlo. Después de derrotar a Demetrio, Janeus se vengó crucificando a 800 de ellos. Esto lo relata Josefo en la guerra de los judíos, capítulo 1, verso 6. Así que los rebeldes judíos son buscadores de suavidad según ellos, ¿verdad? Así se llamaron, buscadores de suavidad. En inglés es seekers of smooth things, que son buscadores de cosas suaves, o sea, pacíficos o como usted le quiera llamar. Pero eran violentos. Y entonces los rebeldes judíos, dice él, son buscadores de suavidad, y Janeus es el león enojado. Así que él los cuelga vivos, que viene a ser los crucifica. Si fue en el tiempo más o menos donde todavía los quitim, los romanos hacían eso, significaría crucificarlos entonces. Así que Alegro va un paso más allá al decir que el león furioso también es el sacerdote malvado, y entre los crucificados estaba el maestro de justicia. ¡Qué tremendo! Pues sí, porque recuerde que, bueno, muchos no los clavaron como a mi amado Yeshua, ¿no? Pero los colgaban. Hasta los discípulos hasta que se morían, los colgaban así. ahí. Ya ve que la Iglesia Católica tienen algunos relatos, ¿no? Como tipo cruces, tipo de diferentes. X y diferentes, y los tenían ahí colgados, amarrados. Exacto. Vivos. Exacto. Y eso, pues, era tremendo todo eso. Y buscaban la santidad de la manera, por ejemplo, en el matrimonio, ya ve que se casaban como a los 20. Y después de eso, cuando ya moría la esposa o el esposo, se quedaban viudos. Y había mucho viudo y mucha viuda en ese tiempo, porque dedicaban su tiempo a lo del eterno. Solamente era pues una sola esposa, un solo esposo. Y buscaba la manera de agradar al Padre, en la manera de hacer las cosas conforme a la Torah, pero pues también hacían cosas fuertes, como estamos mirando, ¿no? En esa crucifixión. En el tiempo de los apóstoles tampoco era muy, muy fácil. Recuerden a esta pareja que por medio del Espíritu cayeron muertos. Ellos no los tocaron, pero sí el Espíritu los tocó y cayeron muertos ahí mismo. Entonces, pues es importante y es bueno leer todas estas cosas antiguas para sacar verdades que están ahí. Así es, amada. Y bueno, quiero solamente también dejar por sentado, ¿no?, que son comentarios de académicos, pero no quiere decir que estamos nosotros afirmando que así es, porque hay lo que es la oposición, vamos a llamarlo, a esta cuestión que Alegro está explicando, ¿no? Que hay otros que dicen que el Nahum Pesher puede ver que la teoría de Alegro es muy especulativa. No solo esto, sino que la lectura de Alegro exige que los enemigos de Janeos sean los buscadores de suavidad, que también son los enemigos de la secta, como lo aclaran otros pergaminos. Pero la pregunta es, ¿por qué Janeos, quien Alegro cree que es el perseguidor de la secta, crucificaría a los enemigos de sus propios oponentes? O sea, que son ellos de sus propias personas o personas que se oponían a lo mismo. ¿Por qué? La pregunta que hace es, el maestro sería crucificado con los odiados buscadores de suavidad,
que en realidad nunca se menciona que al maestro ni tampoco al sacerdote malvado en este caso. Entonces, bueno, ahí se lo dejo de tarea, ¿verdad? Porque Allegro se retractó diciendo que lo habían citado mal en su libro, popular sobre los rollos. Dice que uno debe evitar afirmaciones demasiado dogmáticas sobre la vida del maestro o la forma de su muerte. Ahí lo puede leer en John Allegro, Los rollos del Mar Muerto, que se intitula Una reevaluación en 1964, página 109. Pero Allegro respeta la evidencia arqueológica y paleográfica de los manuscritos de Qumran. Es lo que dice. Sin embargo, dado que creía que Yeshua, o sea, ellos dicen Jesucristo era el maestro de justicia, decía que Yeshua debería de haber vivido a mediados del siglo II. Oiga bien, que viene a ser como en el año 150. O sea, él está moviendo la era común 150 años antes. O sea, porque dice que pues la similitud es muy grande de lo que es el maestro de justicia y nuestro amado Yeshua. Bueno, porque los apóstoles conocían todo eso. Yeah. Ellos tenían toda la enseñanza que el maestro de justicia dio. Por ejemplo, amada y amados, cuando leemos el libro de Enoc, vemos ahí tantas cosas que dice el pacto renovado que de ustedes dicen, no, pues esto lo menciona el pacto renovado y de efecto muchos otros libros, ¿verdad? Que no nos dieron en el canon. Y dice uno, esto se parece a lo que está acá relatando Pablo o Pedro. Sí, porque ellos investigaron todos esos libros antiguos. Inclusive vemos al apóstol Pablo cuando no creía en Yeshua, pero después de que él se le aparece y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y lo que pasó y lo que miró y más fuerte que el sol, ¿qué hizo? Se fue 14 años a la investigación. ¿A dónde? A Arabia, donde estaban todas esas bibliotecas, donde estaban los escritos antiguos, donde había tanto que investigar, porque 14 años después fue cuando tuvo, ya que fue a ver a los Shilhim, a los Talmidim Yeshua, a los discípulos de Yeshua, pero fue hasta entonces. Él se fue a investigar primero, quería estar parado bien en toda esa enseñanza porque él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, y todos ellos tenían ese conocimiento porque eso había sido 100, 200 años antes. Entonces ellos habían leído todo eso y seguían ese formato, porque después de Yeshua lo vemos claramente qué formato siguieron ellos en el libro de los Hechos, cuando todos se reunieron y comenzaron a poner todas las propiedades y todo a los pies de los discípulos y no declaraban nada de lo que tenían propio. Porque en verdad esa es, amados, como debe de ser para estos últimos días también lo que es el reino de los cielos. Eso de la privacidad, que esto es mío y aquello es de fulano y aquello es de sotano, eso no viene de lo que es el reino de los cielos. En el reino de los cielos todo es de todos, así como lo estaban haciendo los discípulos. Entonces eso es la diferencia de que claro que se van a parecer los seguidores de Yeshua a lo que estaba enseñando el maestro de justicia. Amén. Bueno, privacidad tal vez sería el derecho de propiedad, a lo que se refiere. El derecho de propiedad. ¿Verdad? No debería de existir, o sea, porque todos debemos de compartirlo, ¿verdad? Con todos. Amén. Entonces, bueno, lo que voy es esto, porque también ya estamos casi por terminar la segunda parte y van a tener que esperar una semana más para la tercera parte. Aleluya. Pero a lo que voy es esto. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos leído, el Mesías es traspasado, según lo que acabamos de leer, que unos piensan que fue el maestro de justicia quien padeció en manos del sacerdote impío, que en este caso era Janeos y con toda su séquito y también incluyendo los romanos. Entonces, por el otro lado, o fue el maestro de justicia quien fue el asesino del sacerdote malvado. Bueno, vamos a hablar sobre el renuevo de David, ¿verdad? Porque aquí ya estamos haciendo la pregunta, ¿es un Mesías traspasado o es un Mesías que triunfa sobre sus enemigos?
El renuevo de David entonces es uno de los nombres más comunes de la secta, por decir así, qumrámica también, que se refería pues a su maestro de justicia, ¿verdad? Como el hombre, por decir así, que iba al frente, que tenían que imitar. Y aunque él no se presentó como el Mashiach, pero tenía los rasgos del Mashiach. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces también se refieren a este maestro de justicia o a este Mesías rey, oiga, como porque en la mentalidad así lo tenían, como un rey. Entonces dice que también se refiere a él como el príncipe de la congregación. Y por el otro lado, la palabra hebrea traducida como príncipe, pues también viene a ser un gobernante, que es la palabra Nasi, ¿verdad? Y fue utilizada por el profeta Ezequiel en sus profecías con relación al Mashiach. Ahí en Daniel 34, 23 al 34 y Daniel 37, verso 24 al 28. Entonces, el texto más controvertido que menciona al príncipe de la congregación es el texto donde acabamos de leer anteriormente, el Mesías traspasado, ¿no? Traspasado, o sea, ahí está, lo puede ver en el rollo 4Q 285. Y obviamente, pues hay otro comentarista donde más bien son dos, Robert Ainsman y también Michael Weiss, que emitieron una declaración sobre el texto a la persona, ¿verdad? A la prensa el 7 de noviembre de 1991 y provocó sorprendentemente titulares, ¿no? Donde decían, el enlace mesiánico con el cristianismo se encuentra en los rollos de Qumran. ¿Se acuerdan ese miedo que tenía? Hasta mí me llegó, amados, a dar una curiosidad. Se encontraron los rollos de las cuadras de Qumran y todo el mundo decía, ok, ahí va a comprobarse si el cristianismo es falso, si el judaísmo es falso, pues ya muchas cosas están saliendo a la luz. Y vemos, amados, que sí, habla también que en el CD 1 del 10 al 12 habla, entonces Dios consideró sus obras efectivamente, le buscaban con corazón perfecto, por eso le suscitó un maestro de justicia para conducirlos por el camino de su corazón y para enseñar a las últimas generaciones lo que él determinó hacer durante la última generación contra las congregaciones de los traidores. Aleluya. Así es que vemos ahí, amados. Exacto. Y es a lo que voy, hermana. Precisamente le pegó en el clavo, ¿no? Porque cuando hablamos entonces de esta cuestión, ¿no? Que decimos, bueno, y vamos a quedar, yo creo, con más preguntas que respuestas, si realmente el maestro de justicia es Yeshua o no, ¿verdad? Y si estamos colocando los escritos de los Pesharim en una época equivocada y que fueron escritos cerca de la época de nuestro amado Yeshua, tan cerca que se mantuvo la tradición, se da cuenta. Y que, bueno, aquí hay un documento existente que viene a ser, déjeme ver, que son un manuscrito, ¿verdad? Con relación a Isaías, donde dice Isaías el profeta, los matorrales del bosque serán talados, serán cortados con una hacha y el Líbano, dice, con un majestuoso caerá y báculo se levantará de allí, saldrá una raíz de Isaí, dice, o sea, hablando del retoño, ¿verdad? De Isaí, de sus raíces dará luz. Dice, entonces el vástago de David entrará en juicio con, y ahí está borrado, no se lee lo demás, y dice, y matarán, y al príncipe de los príncipes de la congregación, o sea, al príncipe también lo van a matar, que viene a ser al maestro de justicia. Congregación, dice, con heridas, con golpes, dice, y el sacerdote será un sacerdote que viene a ser como de renombre. Y luego siguen otro párrafo que dice, matarán, y luego dice, de Kittim, o sea, de los Kittim,
O sea, en otras palabras, si mataron al príncipe Rasha, al sacerdote malo con sus seguidores, que eran también en cierta forma los Kitim, que eran los romanos, o viceversa, los romanos y el sacerdote malo, ¿verdad?, que hemos mencionado anteriormente, pues fue quien mató al maestro de justicia y a sus seguidores. Así que sí, amados, o sea que por eso es que ven esa relación. parecido a esa relación, aparentemente abierta en esta referencia que el maestro de justicia es responsable de una revelación específica acerca del final del tiempo último, concretamente acerca de unos acontecimientos que tendrán lugar durante la generación última y que afectarán a los impíos. Y es la verdad, amados, es lo que estamos esperando, ¿no? Que venga ese tiempo en que los impíos tienen que ser destruidos. Y vemos que dice, y este dato es convergente, por tanto, con la noticia suministrada por el Pesher de Habacuc. Es probable que hagan alusión a la revelación escatológica del maestro, ciertas referencias dispersadas por los textos. Así, la luz de mi corazón penetra el mismo misterio futuro, que es en la AQ 11.3.4. Me colocaste como signo para los elegidos de justicia y como intérprete en misterios maravillosos. Me instruiste en misterios maravillosos. Entonces, muchas cosas que hablan, que son parecidas a lo que nuestro amado Yehoshua les hablaba. Entonces, por eso cuando mi amado Yehoshua se fue, pues vemos a los discípulos actuando exactamente como actuaban esta gente de las cuevas de Qumran. Amén, así es. Y bueno, les voy a compartir en una oportunidad aquí a través de WhatsApp a los que están aquí en la Keilah de Yehoshua y que están tomando esta clase. Les voy a compartir lo que es el Pesher de lo que, déjenme ver, ¿qué Pesher es? Creo que es de Habacuc. Sí, de Habacuc. Les voy a compartir extractos que se encontraron en los originales y cómo vienen cortados, ¿no? Por ejemplo, en la página 1 viene clamaré y no, ¿verdad? Que viene a ser parte del 1-2. Y luego dice, esta generación, sobre ellos. Bueno, hay palabras que definitivamente no pueden conectarlos y hacer lógica o hacer decir, ok, se trata de esto, y por eso es que tienen diferentes interpretaciones en la actualidad. Pero vamos a terminar con esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos entonces de estos Pesharim, nos damos cuenta que es importante primero que todo hablar sobre la cuestión del Midrash, lo que representa el Midrash, para que podamos nosotros entender lo que son los Pesharim. El Midrash es prácticamente la forma de interpretación, y por eso Pesharim también quiere decir explicación, o Peshu, que son explicaron, ellos explicaron. Pero esto lo vamos a desarrollar más detenidamente en la próxima clase, que ha habido implicaciones en esta cuestión a lo largo de la historia, no solamente lo que llaman el primer testamento, ¿no? el pacto primero, el primer pacto, sino también en el segundo pacto, que es el segundo testamento, ya que este se convierte en una forma de interpretar los otros libros y de hacer una reactualización de los textos sagrados a la luz de, por llamarlo así, nuevos acontecimientos. Los qumranitas pensaban que el libro de Habacuc se les estaba cumpliendo proféticamente en su tiempo. Entonces hacían estas alusiones a lo que habla Habacuc con relación al hombre de iniquidad, ¿verdad? Que ahora muchos, por decirlo así, de las religiones ven como al anticristo, ¿no? Que se va a manifestar. Pero ¿qué es un anticristo realmente? Es un anti-Mashiach, y no quiere decir que necesariamente se oponga al Mashiach, sino que se hace pasar por el Mashiach. Eso es lo que es un anti-Mashiach, que no cree en el verdadero Mashiach y se pone en el lugar
del Mashiach. Así que prácticamente en el tiempo de los sadoquitas se manifestó ese anti-Mashiach, que era pues Janus, ¿verdad? El Hasmoneo, que ya había tomado el control. Después de ahí le siguió Shimón el Hasmoneo, y de ahí toda la familia, y de ahí en adelante pues la mezcolanza que hubo con los Proshim, los fariseos. Quiere decir, amados, que pues es tremendo, porque entendemos entonces que estos escritos tienen un doble nivel o un doble significado, y debemos encontrar no solamente lo literal, sino también lo que va más allá de lo literal. Y así está escrita la Torá, así está escrita todo el Tanaj, que viene a ser los libros inspirados y todo lo demás. Usted lee el libro de los Salmos, y hay cosas ahí que usted dice, bueno, ¿y qué querrá decir esto, no? Especialmente cuando hablamos del Cantar de Cantares, que habla proféticamente, pero que no nada más nos habla de una relación entre un hombre y una mujer, sino la relación entre el pueblo del Eterno y él. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuál era el propósito de esta gente? Pues la santidad, amados, el apartarse de toda contaminación, el retornar a la Torá, el retorno a la Torá, porque en los últimos días, pues que son estos tiempos, es de lo que se estaba hablando, de que ahora más que nunca nosotros tenemos que vivir una vida justa, apartarnos de toda contaminación como lo estamos haciendo, celebrar las fiestas, estar siempre pendientes de lo que viene y estar activos en lo que es la ley del Eterno. Por ejemplo, la celebración del Shabbat, como mi amado Yehoshua, por su Ruach, por su espíritu, está llamando a mucho pueblo a guardar el Shabbat. Por eso esa hambre por conocer el hebreo. Pero es eso de conocer el hebreo, pues nomás es algo por lo cual tienen que llegar a la Torá al guardar las fiestas del Eterno. Pero ya no con ese calendario que comenzó a usar esta gente, como lo vemos aquí que Menelao lo estableció en el año 167, que unos dicen que es el 200, pero sino en el verdadero calendario que él dejó antes de agarrar ese calendario, cuando ellos se unieron a Roma y estaban ellos unidos a Roma, y como ellos celebraban el lunar, tanto los griegos como los romanos celebraban el calendario lunar, pues a ellos se les hizo muy fácil hacer esa mezcla entre el lunar y el solar, como lo hacen hasta el día de hoy, que vemos que cuando comienza el año, pues lo usan conforme al solar, pero después de ahí siguen con su luna, contando sus días lunares, cuando sabemos claramente que la luna se atrasa hasta 10 días. Y que nosotros, ¿y por qué es tan importante el poder llevar el calendario del Eterno? Porque lo celebramos junto con los ángeles. En cambio, ellos sí lo celebran junto con la comunidad, no hay problema, toda la comunidad es ese día. Pero ¿qué? La celebración junto con los ángeles. Por eso dice que torceríamos los días, ayunaríamos cuando no deberíamos y comeríamos cuando deberías estar ayunando. Amén, así es, amada. Voy a compartirles ya, para retirarnos, 3 pasukim, de textos que hablan de qué es el Pesher de Habacuc. Y mire, del capítulo 1, verso 4 de Habacuc, que dice, porque los impíos, o dice en inglés the wicked one, ¿verdad? Lo que es el impío, el malo, rodea a los justos. Entonces, ¿quién es este hombre malo? ¿Quién es este hombre impío? Este hombre de iniquidad. Pues el sacerdote impío al que nos estamos refiriendo. Todo mundo, la mayoría está de acuerdo que es el Hasmoneo Jonatán. Sí. Entonces, ese es el sacerdote inicuo, que comenzó a hacer las cosas por dinero, mezclándose con el gobierno romano. Y entonces, ¿qué dice Habacuc? Al menos como lo interpretan los qumranitas, en este caso, en los Pesharim, que cuando dice entonces, y he aquí, serán sorprendidos. No tengo el libro de Habacuc aquí, déjeme ver. Déjeme ver si tengo aquí. Que dice,
Bueno, no tengo el pasaje. A lo mejor me lo puede encontrar, hermana Araceli. Habacuc 1:5. Habacuc 1:5. O déjame ver si lo Mirad encuentro. entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Fíjese qué tremendo, no la creeréis. Aquí está hablando sobre los traidores que junto con el hombre de mentira o el sacerdote impío no creyeron, oiga bien, a las palabras del maestro de justicia que venían directamente de la boca de Dios. Y obviamente se trata de los traidores del nuevo convenio, que no creyeron, oiga bien, en el convenio del Eterno, en su calendario, en otras palabras, sacerdotal, en la forma en que tenían que llevar las cosas por medio de los hijos de Sadoc. Ellos no eran considerados la línea de Sadoc y profanaron su bendito nombre. O sea que al momento de hacer eso profanaron el nombre del Eterno. Y entonces el Pesher sigue diciendo que los traidores en los días finales, ¿verdad?, serán violentos. Y obviamente tan violentos que cuando venga sobre esta última generación de la mano, oiga bien, de los, ¿cómo se dice?, de los sacerdotes que el Eterno, oiga bien, en medio de la congregación, les ha dado la forma del Pesher en todas las palabras de sus siervos los profetas. Dice que entonces el Eterno declaró que iban a acontecer sobre su pueblo Israel. O sea, en otras palabras, ¿quiénes eran los traidores? ¿Quiénes eran aquellos que se rebelaron y que realmente el Eterno estaba levantando una manera para frenar, por decirlo así, esta abominación? En el verso 10, del Pesher 2, 10 al 15, habla sobre Habacuc 1, 6, que dice, levantaré a los caldeos bitter. ¿Cómo se dice bitter en español? Que son como amargos, impacientes, gentiles, dice. Y el Pesher se refiere a los Kitim. O sea, ¿quiénes son los Kitim? Pues los caldeanos, que vienen a ser los mismos romanos. De ahí salen los romanos, que dice van a ser muy terribles y van a ser poderosos en la guerra y van a destruir a muchos dentro de lo que es el pueblo de Israel, y que van a estar en el dominio de los Kitim, que son los romanos, ¿verdad? Y que obviamente ellos van a poseer las tierras porque pues el pueblo de Israel no fue obediente. Y hasta ahora, ¿verdad? Porque siguen reclamando la tierra de Israel, pero ellos la perdieron. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Muchos rabinos reconocen que ellos fueron lanzados al exilio por esta razón, por su pecado, y que no es hasta que se arrepientan que el Eterno realmente les va a devolver la tierra como antes, no la que existe ahorita, no con el Estado sionista, sino una tierra que fluye leche y miel. Pero ya hablamos de algo más espiritual, que es en el estudio de la bendita Torá. Entonces es tremendo, amados, porque vemos entonces aquí que caballos, dice, más poderosos o más hábiles que las panteras y más tremendos que los lobos de la noche. Dice, estos caballos se extenderán y levantarán sus alas. ¿Cuándo ha visto un caballo con alas? ¿Verdad? Pero bueno, ahorita le explico. Y dice, y también se levantarán más allá que lo que se levanta una águila para venir a devorar. Y todo será, dice, con violencia, y lo que respiran sus caras, obviamente es como el viento tempestuoso cuando viene y hace desastres. Entonces, el Pesharim está hablando
de los romanos, que también ellos tenían, oiga bien, prácticamente marchaban los romanos y que no hubiera nada que se pusiera en el camino de ellos porque lo pisoteaban y lo arrasaban, todo en la tierra, y aún todavía con sus caballos y sus bestias. Entonces obviamente venían de lejos de las islas del más allá del mar a devorar a las gentes como la águila devora y no queda satisfecha. Entonces se da cuenta en qué formato está escrito el libro de Habacuc, y por eso son los Pesharim. Están hablando de algo metafórico que parece fantasía muchas veces, parecen cuentos, ¿verdad? Pero realmente nos está hablando de una condición más allá de lo literal, que viene a ser una condición espiritual en la que el pueblo de Israel se encontraba, y que por eso el Eterno preparó a estos Kitim, a estos romanos, para que vinieran y arrasaran con todo y destruyeran también el templo. Pero era el plan del Eterno, porque Él ya había previsto al Maestro verdadero y final de justicia, que es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que, amados, pues todo está ahí. Como el Padre, su voluntad, ¿cuál es? El apartarnos de toda contaminación y lo que es la circuncisión del corazón, que es lo que Él ha estado trabajando por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu, tanto con nosotros que ya venimos a la Torah, como con el pueblo cristiano, que hay pueblo cristiano justo que busca con todo su corazón. Por eso es que estamos aquí, porque buscábamos a nuestro Abacados como cristianos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y a Él le plació abrir nuestro entendimiento y atraernos ahora a la Torah, como lo está haciendo con mucho pueblo que está viniendo, que han decidido guardarse y apartarse, porque sabemos que vivimos en los últimos días, en los cuales, como esta gente en esos tiempos estaba esperando que el impío, la impiedad fuera quitada, como lo vemos hasta el día de hoy, que la impiedad como ha crecido. Ustedes saben bien que en estos últimos días el satanismo y todo está en un control, o sea, que está abierto de una manera tan terrible que lo que antes no se veía, ahora puede usted mirar hasta bibliotecas y lugares, clubes y lugares donde se reúnen todos los satanistas con sus hijos, lugares donde están sus hijos aprendiendo a adorar al enemigo. Y o sea, todo como si fuera muy normal. Ahora está. Entonces estamos en los últimos días. Toda esa impiedad tiene que ser destruida para que pueda reinar completamente ya la paz, el reino de los cielos. Como dijo mi amado Joshua, él no tenía nada de este reino. Este es el reino de las tinieblas, no el mundo o la tierra, sino el sistema. El sistema que están llevando sabemos que es el sistema del enemigo. Y nuestro Abacados pues quiere transformar y cambiar todo, como lo estamos viendo aquí. Esta gente que se retiró a las cuevas de Qumran es el sistema que estaban llevando, el mismo que los discípulos nos dejaron en el libro de los Hechos. Así es, amada. Lamentablemente hemos llegado al fin de esta segunda parte. Vamos a continuar una tercera parte posteriormente, amados. Pero esto es muy interesante. El Eterno está dando tiempo, aún todavía el día de hoy, a que todos los Kitim se arrepientan. Todos aquellos que están en contra del pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, oiga. No estamos hablando del que está persiguiendo cristianos ahorita y musulmanes y todo eso, ¿no? Estoy hablando del Israel que desciende del cielo, de arriba. Tú que te dices judío y no lo eres. O sea que es un sistema el que hay ahorita en el Estado de Israel. Pero el Israel verdadero está regado por todos lados. En verdad están usurpando nuestro nombre, amada. Porque exacto. Israel tiene que ver con las 10 tribus esparcidas. Es el verdadero Israel, no los judíos que están ahorita allá. Esos son de Judá y ellos también se desviaron a la astronomía, astrología y todo eso, ¿no? Pero, y a la luna. Sí, por eso le digo, ahí entre la astronomía está la luna. Pero a lo que voy es esto, amados, es interesante, ¿no? Por eso usted ve
que hay comentaristas que dicen que el holocausto más que nada fue de Sefardim, oiga, y que muchos de los que eran como Egipto, que tenían los caudillos de ellos eran sus mismos hermanos. ¿Se da cuenta? Y así también pasó en el holocausto, en el ejército nazi, había judíos que no eran sefardim, eran del otro lado, ¿verdad? Ortodoxos y proshim y no sé qué tanto, pero eran los capataces de sus propios hermanos. Y sus mismos matadores también, porque la idea era terminar con los sefarditas los más que pudieran. Entonces, esto hay mucha evidencia, amados, de esto. Hay precisamente esta cuestión sigue aconteciendo. Hay una carta que se levantaron algunos judíos sefardí, y no estoy hablando de judíos como nosotros, ¿no? Que decimos, venimos de España y tenemos descendencia de nuestros hermanos judíos de España. No, nosotros ya estamos mezclados y 2, 3 generaciones muy adelantadas, ¿no? No, estoy hablando de judíos, sefardim, originales, que nacieron allí en la tierra de Israel y que son sefarditas y que saben perfectamente el hebreo, no son mesiánicos ni nada por el estilo, sino que ellos están diciendo, hicieron una carta quejándose que estaban asimilando a los judíos, que ahora ya no era por muerte, ¿verdad? Porque ellos hablaron acerca del holocausto, que mayormente era un ataque contra los sefardim. Pero dice, ahora nos están asimilando. O sea, como somos pobres y siempre hemos sido de la categoría pobres, los sefardim, ¿verdad? Ellos, los otros fariseos y todo han sido de la élite, de los que tienen dinero. Dice, ahora pues nos están diciendo que nos van a ayudar para la educación, pero que tenemos que renunciar a nuestra línea sefardita. Pues hasta ahorita lo han estado haciendo, todos se consideran, ya todos los miras igual, de blanco y negro, Sí. y todos haciendo lo mismo. Y unos son sefardim y otros son de los Ashkenazim. Pero igual, o sea, ya parece uno solo. No hay ya diferencia como lo era antes. Entonces, a lo que iba es esto, amados, como nación, como pueblo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no abandonar la Torah. No podemos abandonar la bendita Torah, no podemos abandonar nuestros principios morales, no podemos abandonar nada de esto, porque el mundo se está sosteniendo ahorita solamente por nosotros. Como dijo Pablo, ya sabéis qué lo detiene al antimashiach, qué lo detiene. El que guardemos los preceptos, el que estemos hablando de los mandamientos, de la moralidad que el Eterno nos ha dado, de que existe hombre, de que existe una mujer, de que existe una familia, de que existe mamá, de que existe papá, y que debemos de tener un amor fraternal también entre los mismos hermanos de la fe. Así que mientras exista esto, el enemigo no puede triunfar. Así que, amados, por eso es tan importante el llevar las buenas nuevas de salvación, como nos lo dijo nuestro amado Yeshua, que fuéramos de 2 en 2 y que trabajáramos llevando esta emet, porque es lo que sostiene este mundo. Si nosotros nos terminamos y nos asimilamos a la maldad y a todo lo que hay, viene destrucción repentina. Él está dando oportunidad a que trabajemos. Trabajemos, como dijo mi amado Yeshua, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Entonces, esa es su voluntad, que no estemos pensando en hacernos ricos y millonarios y todo eso como lo hace la mayoría, sino trabajad no por la comida que perece, porque la otra comida, la física, pues de una manera a otra, nuestro Padre Eterno no nos ha dejado de su mano. ¿Cuál es su voluntad? Que te hagas rico, que compres propiedades aquí y allá. No, ese es el sistema del enemigo. El sistema del Padre es que todo lo podamos compartir entre todos, que trabajemos siendo Ejad, un solo cuerpo en el Mashiach, y que llevemos su verdad a todos lados, para que más pueblo pueda ser atraído, como dijeron los apóstoles, ¿no?
que aunque sea el último momento lo jalemos de los pelos, ¿no? Pero eso es lo importante, atraerlos a la Emet. No dijo así, amada, pero usted está hablando en formato pesher. O sea, atraerlos, amados, porque hay mucho pueblo que se dice pueblo de Dios, pero mírenle sus dice, frutos. arrebatándolos del fuego, Pues dice. sí, arrebatándolos del fuego. Entonces, amados, eso es lo importante. ¿Qué fuego? Esa vida de pecado, de miseria en la que viven, porque no saben que están violando los preceptos del Eterno. Lo vemos ahora, amados, mucho pueblo, nos da mucha tristeza que está en la Escritura y que no han podido abrir sus ojos en la forma que los vemos celebrar, pues cuando están en sus convivios, en todo, lo que comen, que no es, que están haciendo violación de los preceptos que nuestro abacados nos mandó, porque son comida que está llena de animalitos, o sea, de microbios, como es el puerco y todos esos animales que nos hacen daño, pero que el pueblo lo come como si fuera normal. Entonces mi padre quiere que aprendan, que se les abran sus ojos a toda esa gente y se les dé esa verdadera instrucción de la Torah. Lamentablemente, amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a la próxima semana seguir elaborando con relación a lo que es los pesharim, en singular el pesher, que es la explicación, ¿verdad? O los dos niveles, vamos a llamarlo, de interpretación que tiene tanto como texto literario, como también una aplicación espiritual atrás de ese texto literario. Pero por el momento hemos llegado al fin de este estudio y los esperamos la próxima semana. Y Rosh Chodesh Sameach. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Leí Raot. Hasta pronto.